la presencia del Eterno. Lo que representa su presencia, lo que representa el Eterno para nosotros. No visto desde el ámbito religioso, sino desde el ámbito espiritual. Aunque muchos crean que la religión está relacionada con la espiritualidad, no es así. La religión son los caminos creados por el hombre. Y aquí queremos hablar es del camino creado por el Eterno. Hablar de la presencia del Eterno es hablar del mismo Eterno. Es hablar de lo que nuestro Padre es. Pero no podemos hablar de un Padre que desconocemos, que ignoramos, del cual pudiéramos estar distantes, donde nuestra vida se transformaría simplemente en una faceta religiosa. Tener una relación con nuestro Padre es eso, relación, convivir. Y todo padre convive, se relaciona con sus hijos a diario. Es una relación estrecha que trae como consecuencia no solamente que se conozcan, sino que también puedan intimar, que el hijo pueda adquirir todo aquello que su padre le transmite, le transfiere. Pero no podemos adquirir algo estando lejos o distanciados del Señor. Hemos aprendido muchísimo del Señor. Hemos estudiado muchísimo del Señor. Hemos leído. Sin embargo, ¿cuánto vivimos del Señor? ¿Cuánto podemos decir que tenemos dentro de nosotros de esa experiencia, de esa vivencia diaria de lo que es el Eterno? Así como respiramos, así como comemos, debe ser la relación con el Padre. No puede ser algo mecánico, no puede ser rutina, no puede ser un ritual, porque eso no es lo que nosotros tenemos en nuestras casas. Tenemos una relación, un convivir. Y esa relación y ese convivir traerá como resultado que la presencia del Eterno esté en usted. Cuando la presencia del Eterno está en nosotros, entonces podemos hacer aquello que el Padre nos demanda. Y la labor que el Padre demanda solamente la puede realizar un hijo. No basta con el don, no basta con el talento que tengamos, el cual el Señor nos los dio como una herramienta para poder cumplir con una misión. Pero esa misión se le encomendó a un hijo. Solo el hijo está en condiciones de poder realizar la labor de su padre. Solo el hijo está en condiciones de poder hacer la tarea que el Eterno le ha demandado. Y allí la importancia, la relevancia que posee estar en la presencia del Eterno. La importancia que posee estar siempre delante de Él, habitar delante de su presencia, poder morar con Él. No se ha entendido lo que representa el Eterno. No se ha entendido quién es el Eterno. Y la importancia que es que el Eterno siempre esté con nosotros. Pero solamente eso va a suceder cuando le buscamos, cuando procuramos estar delante de Él, cuando damos lo mejor y nos esforzamos para poder habitar en su presencia. Hay gente que se ha pasado toda la vida y todavía no ha tenido esa experiencia con el Eterno. Hay personas que oyen a otros hablar de la voz del Señor, lo que me mostró el Señor, lo que me habló el Señor, y para ellos simplemente es fascinante, pero no una vivencia. Hay gente que se ha pasado toda la vida orando como si lo hiciera al aire, como si sus palabras se las llevara el viento. Transformaron el diálogo
que tiene que ver con una relación con el Padre como un monólogo, donde simplemente venimos a quejarnos, a pedir, a reclamar, a exigir, y al punto tal de irreverencia y respeto que también queremos darle órdenes al Eterno de qué es lo que queremos nosotros para que apoye nuestros planes. Hasta allá ha llegado la magnitud de irreverencia, de irrespeto, de falta de temor. Cuando vemos nosotros la Escritura, si hay algo que procuraron siempre es que la presencia del Eterno estuviera en ellos. Estar sin la presencia del Eterno era un gran riesgo. Se podía perder la vida. Estar sin la presencia del Eterno genera un vacío. Es como si algo dentro de nosotros faltara. Y eso que nos falta es lo que le da sentido y propósito a todo lo que nosotros somos. Cuando leemos la Escritura en Éxodo 33, verso 14 y 15. ¿Cuál es la situación que nosotros vemos en esta cita? ¿Cuál es el evento que se está dando? ¿Cuál es el evento que se está manifestando? ¿De qué están hablando? ¿Cuáles son las condiciones que estamos leyendo allí? ¿Qué es lo que nos dice el autor? Cuando leemos allí la palabra en Éxodo 33, 14. ¿Qué nos está diciendo? Que va a sacar al pueblo de Egipto. Y el pueblo que estaba en Egipto, ¿cómo estaba? Asimilado. Pero la asimilación como resultado de ser esclavos. Por lo tanto, un esclavo no decide, alguien decide por ti. Un esclavo no toma decisiones. A un esclavo se le es vulnerado su derecho a elegir, su libre albedrío, su voluntad, la pierde. Y a pesar de que está en esa condición tan baja, donde no puede tomar decisiones, donde hay otro que ejerce la voluntad por él, sin embargo, siendo esclavo, asimilados y sin tener nada, Moisés dice, si tu presencia no debe ir conmigo, no nos saques de aquí. Quiere decir que Moisés consideraba salir sin la presencia peor que la esclavitud. Poder estar sin la presencia del Eterno en nuestra vida es peor que ser esclavo, que estar asimilado, que estar en Egipto. Y sabemos lo que representa Egipto como sistema. Pero más allá de lo que representa Egipto como sistema, nos damos cuenta de la importancia de la presencia del Eterno. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Quiere decir que la presencia del Eterno en nosotros nos ministra, nos da una serie de cosas, y entre eso, descanso. Cuando estamos en la presencia del Eterno, nada nos turba, nada nos afecta. No hay perturbación, no hay inquietudes, no hay angustia. Estar en la presencia del Eterno trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estar en la presencia del Eterno es poder estar alegre a pesar de las circunstancias. Estar en la presencia del Eterno es poder mirar más allá de lo que el presente te dice que es una gran mentira. Estar en la presencia del Eterno hace que nos podamos ver como el Eterno nos ve. Y no solamente vernos, sino aceptarnos. Que muchas veces es el gran problema. Poder aceptarnos como el Eterno nos los está mostrando. Y en ese particular, cuando vemos la Escritura en Éxodo 33, 14 y 15, nos dice, mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero Moisés, viendo lo que representa salir, Moisés entendiendo lo que representa el Eterno, pero sobre todo en la condición que están, lo pesa, lo coloca en balanza. Y es más difícil, es más doloroso, es más fuerte estar
sin la presencia, siendo libres, que vivir esclavos. Por lo tanto, una persona que no experimenta la presencia del Eterno, una persona que no convive, que no tiene una relación con el Eterno, es una persona vacía. Es una persona que necesita tener una relación con Él. Por eso es que se sufre. Por eso es que la gente tiene pánico, tiene temores. Por eso es que la gente se angustia. Por eso es que hay tanta inquietud, tanto pesar, porque no tienen descanso. Y no hay descanso porque la presencia del Eterno no está con ellos. Cuando la presencia del Eterno está contigo es suficiente. No necesitas nada más. Con Él basta, con Él es suficiente. Él lo llena todo. Pero habitar en la presencia del Eterno no viene de la noche a la mañana. Estar en la presencia del Eterno va a ser el resultado de la determinación, de la pasión que yo posea por estar con mi Padre. Y eso es lo que hace que la presencia del Eterno se transforme en una verdad. Y pasamos de la letra a la vida. Pasamos de que el Eterno cambie de ser una definición, un concepto bíblico. Aquello que vemos en la palabra se transforma en alguien que en verdad podemos ver, compartir, hablar. Entonces empieza esa convivencia, esa relación con el Eterno. No es hablar al viento, no es lanzar palabras al aire, no es un asunto mecánico, no es rutina, no es ritual, es vida, es una relación. Él está siempre allí esperando por cada uno de nosotros. Moisés se dio cuenta que la esclavitud era peligrosa, pero una vida sin la presencia los llevaría a la muerte. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos transitando nuestra vida? Los pasos que damos, ¿de dónde vienen? Cuando ejercemos nuestro libre albedrío, cuando nosotros estamos haciendo uso de nuestra voluntad al tomar decisiones, ¿de dónde vienen esas decisiones? ¿De nuestra alma? ¿De las personas que están cercanas? ¿De mi dolor? ¿De la herida? ¿Del resentimiento? ¿Del vacío? ¿De la tristeza? ¿De dónde tomamos nosotros decisiones? ¿De dónde nos alimentamos? Si no es a través del Eterno, estamos dando pasos en falso. Si no es el Eterno quien nos guía, entonces vamos a cometer muchos errores en la vida. No se puede caminar en este mundo bajo esta realidad si no estamos entendidos de la verdad. Y el Señor tiene que cambiar en nuestra vida de ser simplemente algo que leemos para que pase a ser a algo que vivamos. Y allí en la presencia del Eterno te irá mostrando cosas, te irá guiando, poco a poco te va a ir revelando qué hacer, cuándo hacer, cómo tomar las decisiones apropiadas, cómo poder salir de esos ciclos que siempre vivimos, de ese hueco que pareciera que nunca fuéramos a salir. Cuando muchas veces estamos orando y le pedimos, Señor, ¿hasta cuándo voy a orar por esta situación que no termina de resolverse? ¿Hasta cuándo, Señor, estoy cansado de postrarme delante de ti y sigo viviendo el mismo infierno? Ya no tengo fuerza, ya no tengo lágrimas en los ojos. Siento que se me va la vida, la esperanza, la fe, porque no estoy encontrando una solución. Pero no la estamos encontrando porque estamos caminando de forma errada, porque no estamos entendidos de lo que es el Señor. Mi presencia irá contigo, fue lo que el Eterno le dijo. Pero de inmediato Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos saques. Él no está viendo que la salida es una decisión de ellos, sino del Eterno. No nos saques. No está diciendo no salimos. No nos saques. ¿Hacia dónde te está direccionando el Señor?
¿Hacia dónde te está guiando? ¿Qué decisión debes tomar? ¿Qué debes hacer en pro de tu desarrollo espiritual, de tu crecimiento personal? ¿Qué es lo que estás haciendo para cada día poder elevarte? Porque pareciera que el letargo y la indiferencia entonces apresa a la persona. Y este camino no es para religiosos. Este camino no es para gente que le gusta la rutina. No venimos para acá a cumplir una faceta religiosa. Venimos a buscar dirección, venimos a buscar guía, pero para ponerla en práctica y que se transforme en vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. La presencia del Eterno es algo que podemos lograr en intimidad a través de la oración. Pero la oración no puede ser un monólogo. La oración no puede ser hablar y hablar y hablar y hablar, pedir, 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 pedir. La oración tiene que ser un diálogo. Así como usted habla con un ser querido, así como usted habla con la persona que ama, y le invierte tiempo y está atento, presta atención, no aparta la mirada, tiene que ser con el Eterno. Y esa búsqueda constante, hora tras hora, día tras día, tiene que ser parte de nuestra vida. La presencia del Eterno jamás llegará si no hay una vida de oración. Jamás llegará si no hay una intimidad con el Padre. El problema es que estamos tan acostumbrados a saber de Él, por lo que dicen, por lo que leemos, por lo que oímos, que no nos preocupamos en conocerlo a Él. Y conocerlo a Él va más allá de saber acerca de Él. Porque saber de Él es a través de referencia. Conocerle es nuestra decisión. Y esa decisión es la que nosotros tomamos para hacer aquello que Él nos demanda. Necesitamos buscar al Eterno a diario, en ese lugar secreto. Y uno de los puntos más importantes, y que siempre el Eterno lo ha plasmado, en medio del silencio. Poder apagar todas las voces para oír la voz del Señor. Poder anular todo aquello que nos distorsiona, que nos afecta, que nos distrae, para hacer lo que realmente es apropiado. Y para ello necesitamos hacer silencio. Silencio para poder oír su voz, para poder ser sensibles al Eterno cuando habla, para desarrollar un oído espiritual, superar las letras de lo que leemos para empezar a tener una relación estrecha con Él. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó la voz del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted hablando con el Eterno le habló, lo oyó? No cuando leyó, no cuando estuvo hablando usted, sino cuando Él le habló. Tenemos que aprender a superar las letras. Tenemos que aprender a superar el concepto de quién es el Señor para que se transforme en una vida, para que se transforme no en una simple realidad, sino en nuestra verdad. Superar las letras de lo que leemos para empezar a tener una relación estrecha con nuestro Padre. En Éxodo 34:29, Éxodo 34:29, vemos en la palabra esta situación. El Eterno llama a Moisés. Y estando en la presencia del Eterno, por muchos días, estuvo hablando con él. Dice, después que hubo hablado con Adonai. Quiere decir que se dio una relación. Estuvieron compartiendo, estuvieron conviviendo. Algo se dio allí, en medio de esa intimidad. Y eso trajo como consecuencia que la experiencia que estaba viviendo Moisés, ni siquiera para Moisés fuera palpable en el aspecto externo. El rostro de Moisés resplandecía y él no estaba consciente de eso. Cuando el Eterno se transforma en nosotros, en un verdadero Padre con el cual convivimos, compartimos, nos cambia hasta el semblante, nos cambia todo, porque es vida. Y el Señor para nosotros lo tiene que ser todo.
No hay algo que pueda ocupar el lugar del Señor, nada. Él tiene que llenarlo todo, ser la prioridad en nosotros. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles por no entender lo que representa la obediencia. El obviar o ignorar la voluntad del Padre que está plasmada en la Escritura. La desobediencia es un acto de rebeldía. No es simplemente no hacer lo bueno o hacer lo malo. La rebeldía es como si huyéramos de su presencia. Es cerrar los oídos a su voz. Es decidir seguir nuestra voluntad por encima de la de Él, dándole la espalda. Nos transformamos en nuestros propios señores. Es visto como un acto de necedad. Nos independizamos del Eterno para caminar a través de nuestra alma. Las decisiones que usted ha tomado, ¿de dónde las ha tomado? Lo que usted ha hecho o ha dejado de hacer, ¿está basado en qué? ¿Quién fue el que le dijo que actuara como actuó? ¿De dónde salió? Lamentablemente, vivimos unos tiempos donde la indiferencia, donde la apatía, el letargo, todas esas predisposiciones que existen, están apresando al hombre. Y lo están llevando por el precipicio y no se da cuenta. El Señor está como llamando a que despertemos, a que salgamos de ese letargo, a que rompamos el odre viejo, para que Él pueda vertir el vino nuevo. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Y ese despertar es el que va a procurar, o el que va a provocar, que nosotros busquemos más la presencia del Señor. Pero lamentablemente estamos cayendo en errores por tener una visión equivocada del Padre. Se ha transformado en una rutina. Se ha transformado nuestra vida en una faceta religiosa. No en una vida, no en una relación. Nos hablan por un lado y por el otro estamos haciendo lo que nos parece. Dice la palabra en Sofonías capítulo 3, verso 2. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Adonai. No se acercó a su Elohim. Dice que no se acercó a Elohim. ¿Por qué? No oyó, no recibe corrección, no confió en Adonai. No se acercó a su Elohim. Cuando vemos este tipo de situaciones nos damos cuenta qué tan lejos estamos entonces de poder decir que somos hijos del Eterno. Entonces, ¿qué voz estamos oyendo? ¿En quién estamos confiando? ¿A quién nos acercamos? Porque si no estamos oyendo la voz del Eterno, ¿la voz de quién? ¿Es tanto el orgullo o la soberbia que no aceptamos la corrección? Entonces, ¿dónde queda la humildad? Si no confiamos en Adonai, entonces nuestra vida la estamos confiando en otro. Si no me acerco al Eterno, ¿a quién me acerco? Debemos tener presente el don que el Eterno nos imparte. Y aquello que el Eterno nos ha dado viene por el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Usted y yo no somos una casualidad. Usted y yo somos parte de un plan perfecto. Y del cual como instrumento nos ha dotado de ciertos recursos. Pero todos estos recursos, sea por el don, estos recursos sea por el talento que el Eterno nos ha dado, es para realizar una labor. Pero esa labor solamente puede ser ejecutada cuando la unción del Señor está sobre tu vida. El asunto es que la unción en tu vida viene por la presencia del Eterno. Y la fe es lo que lo activa. Y no se puede tener fe si no hay confianza. Y no se puede tener la presencia del Eterno si no hay una búsqueda. Sin confianza, sin fe, sin búsqueda, sin presencia, ¿cuál es la unción que tenemos? Que dice la palabra que quiebra, que rompe el yugo. Una persona ungida es alguien que ha sido revestido de esa intimidad con el Padre. Una persona ungida es alguien que ha pasado tiempo con el Señor y que el Señor ha derramado sobre él
su presencia. Poder experimentar la presencia del Eterno. Esos momentos que nos levanta, esos momentos que nos llama, esos momentos que nos inquieta para estar delante de Él. Poder oír su voz, poder estar atento, apercibido a lo que representa el Señor. Y muchas veces estamos ocupados en tantas cosas que lo que menos estamos oyendo es la voz del Señor. Solo se unge a un hijo, no se unge a extraño. La unción viene a ser como una especie de señal del trato que el Eterno como Padre tiene con sus hijos. Y que refleja, que expresa una relación tan estrecha y diaria con Él. Una persona que ha sido ungida tiene algo en particular. El Señor confía en Él. Todos podemos decir que confiamos en el Eterno, aunque leímos una cita de personas que no confían en Él. Pero la pregunta es, ¿qué tanto confía el Señor en mí? ¿Puedo serle yo tan fiel? ¿Puedo serle yo tan íntegro para que Él confíe en mí? Para que yo pueda hacer aquello que me demanda sin fallar, sin dudar, sin dar un paso atrás, sino estar centrado en aquello que el Señor demanda. Solamente puede haber unción en alguien que convive con el Padre, en una persona que está unida al Señor, en una relación que es estrecha. No son desconocidos, pero ¿por qué no hay esa relación? ¿Por qué no hay esa comunión? Porque no hay temor. Porque no hay temor. Porque tenemos actuaciones que pareciera que ignoráramos y nos burláramos del Eterno. Por un lado nos habla y por otro hacemos lo contrario. En el Salmo 25, verso 14, ¿con quién es la comunión íntima? Con todos aquellos que le temen. No es miedo, no es fobia, es respeto, es reverencia, es saber lo que Él representa en nuestra vida. Porque si bien es cierto, es que nuestro Padre también es nuestro Elohim. Por lo tanto, acercarnos al Eterno, le estamos expresando que realmente le tememos, que lo respetamos. ¿Cómo poder vivir sin tener comunión íntima con Él? Y allí es donde vemos nosotros que dentro del pueblo del Eterno siempre ha existido diferencias. Que a pesar de que pueden estar juntos, muchas veces están separados. ¿Cómo es eso? Porque pudieran estar unidos, mas no unánimes. Podemos estar en el mismo lugar y cada quien pensando en algo diferente. Cada quien concentrado en lo que quiere, lo que desea. En aquello que le parece mejor, de acuerdo a su criterio. Y allí es donde está el gran error. Buscar al Eterno debe ser con un solo objetivo: poder intimar con Él para ser uno con Él. Esa fue la oración del Mashiach. Que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Cómo poder llegar a ser uno con alguien con el cual no comparto? ¿Cómo puedo ser uno con alguien del cual soy simplemente un desconocido? De nada me vale tener un don, de nada me vale tener un talento si no hay una relación que exprese realmente que Él es mi Padre y que yo hago su voluntad. Y hacer su voluntad es ser vigilante, ser diligente en pequeños detalles que pueden afectar nuestra vida. Muchas veces los enemigos más grandes no están afuera. Muchas veces el enemigo más grande está dentro de nosotros. Cuando no estamos apercibidos de lo que el Señor nos dice, cuando pensamos que por hacer o dejar de hacer algo tan sencillo no pasa nada, tenemos a veces una visión tan simplista de lo que es la vida con el Eterno, que nos descuidamos en todo. Dice la palabra que una pequeña mosca muerta daña el perfume al mejor perfumista. Tú no necesitas que te caigan varias. Tú no necesitas que te caiga algo más grande para que dañe tu perfume. Una pequeña mosca. Un pequeño detalle que puede ser insignificante para usted, para el Señor es otra cosa. El Eterno le da otra lectura a eso. Le da otra lectura a eso. Por lo tanto, podemos estar juntos
pero no necesariamente estamos en el mismo sentir, estamos en el mismo espíritu. Podemos estar unidos, mas no unánimes, porque cada quien está centrado tanto en su vida y en ser víctima. Cuando podamos romper con esa visión que tenemos, no solamente del eterno, sino de nosotros, las cosas van a cambiar. Muchos problemas y situaciones que tenemos nosotros en la vida es el resultado de qué tan equivocados estamos. Y la solución es tan sencilla y a la vez tan compleja. Porque la solución está en buscar al Señor, en estar en la presencia del Señor. Pero para mucha gente no es posible. No hay tiempo, no hay espacio. Estamos tan llenos de cosas que no estamos entendiendo la importancia de intimar con Él. El asunto es que el tiempo se está pasando y un día tendremos que presentarnos delante del Padre. Y no solamente que el tiempo está pasando, sino que el aliento de vida, quien lo decide es el Eterno y nos lo quita cuando quiere. En el momento en que me quite el aliento de vida, voy a tener que hablar con aquel que no quise hablar en este mundo. Voy a tener que pasar tiempo con aquel que ignoré. Así como pueden haber 10 creyentes, personas en la misma condición, personas que tienen la misma creencia, personas que tienen la misma enseñanza, aún tienen al mismo líder y están en el mismo sitio, pero son vidas diferentes. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La búsqueda del Eterno es lo que hace la diferencia. Cuando usted busca al Señor, su rostro es otro. El problema es que no hay un tiempo. No se dedica tiempo, no se necesita más allá que simplemente la voluntad y el deseo de querer intimar. Moisés lo vio. Es más peligroso salir de Egipto sin el Señor que quedarnos como esclavos. Y ser esclavos y ser sometido al sistema de Egipto no era nada fácil, pero era mejor que ser libre sin el Eterno. Si tu presencia no de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Cuando usted abre los ojos en la mañana, ¿qué es lo primero que piensa? No hay nada más hermoso que poder vivir lo que vivió Abraham Avinu, que de tanto que hemos leído, se transformó en el amigo del Señor, su compañero. Pero ¿cómo alguien se transforma en tu compañero o en tu amigo? Porque pasas tiempo con él, porque hablas con él, compartes con él, se transforma para ti en lo más importante. A él le puedes contar todo. Sientes confianza de poder abrirte con él. Eso fue Abraham. Pero para eso tuvo que intimar. Tuvo que estar en la presencia del Señor. Y eso fue lo que permitió que superaras 10 pruebas. Eso fue lo que permitió que pudiera avanzar e ir más allá. Por eso podemos estar juntos, pero no necesariamente estamos en el mismo espíritu. No necesariamente estamos en el mismo sentir. Unos pudieran estar despiertos, vivos, frente a la voz del Eterno, y otros pudieran estar dormidos, en letargo, indiferencia, muriendo lentamente y sin darse cuenta. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cuánto estoy creciendo? ¿Cuánto me estoy desarrollando? Cuando veo mi vida hacia atrás y veo el presente, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué? ¿Cómo ha sido mi proceso? ¿Dónde estoy ahora y hacia dónde quiero ir? Para poder comparar y darme cuenta si en verdad estoy avanzando o simplemente estoy allí estancado. No podemos seguir llevando la vida como personas que simplemente existen, teniendo la Torah en nuestras manos. Cuando vemos nosotros la gente que vive una religión, tienen al Mesías, tienen al Señor. Cuando vemos al pueblo del Señor, los judíos tienen la Torah. Por lo tanto, mientras que unos tienen la Torah y carentes de revelación del Mesías, otros tienen al Mesías carentes de revelación de la Torah. Usted tiene las dos. ¿Y qué está haciendo con eso? Tenemos dos elementos sumamente importantes. No solamente la palabra, que pareciera que se transformó en letra muerta, sino que también tenemos al Mesías. Cuando vemos nosotros en la Escritura, la gente caminaba, daba pasos, avanzaba porque el Eterno los guiaba. Y más allá de las críticas, más allá de los cuestionamientos, más allá de lo que se levantara, ellos eran fieles a eso. Y nosotros, cuando volvemos a tiempo atrás, cuando el Señor le dijo a Moisés que sacara al pueblo, se quedó frente a un mar.
¿Dónde estaba la experiencia de un mar que se abre? ¿Dónde podía leer que otras personas abrieron un mar para llenarse de fe y abrazar esa palabra? ¿Cuántos abrieron un mar? Nadie. Pero eso era lo que estaba viviendo ese pueblo en esa situación. Nosotros estamos leyendo la historia de alguien que lo vivió, pero que no lo leyó. No lo leyó. Nadie se lo contó. Hay cosas que el Señor nos va a revelar que no están allí. Hay cosas que el Señor nos va a mostrar que van más allá de esta letra, no en contra de la letra, sino en favor de una vida en fe. Y la vida en fe es alguien que confía en el Eterno porque ha estado en la presencia del Señor. El problema es que la ceguera impide que la persona se dé cuenta no solamente de la posición tan baja, sino de la condición espiritual en la que ha caído tan deplorable. Usted puede estar en un hueco y no se da cuenta. Usted puede estar yéndose por un abismo y usted está inocente de eso. Nada más importante que la presencia del Eterno en nuestras vidas. Que el Señor nos pueda decir, da este paso. Aunque todo el mundo tire piedras. Piedras siempre van a haber. Críticas siempre van a salir. Cuestionamientos y juicios siempre va a haber. El asunto es saber a quién estamos obedeciendo, a quién estamos siguiendo. Usted no va a poder complacer a todo el mundo, porque mientras más quiera complacer al mundo, más se aleja del Eterno. Y en el momento que usted quiera complacer al Eterno, se va a transformar en enemigo del mundo. Nosotros decidimos a quién seguimos. Pero lo que la gente diga a mí no me define. Lo que diga la gente a mí me fortalece, no me destruye. Al contrario, se transforman en las herramientas y los instrumentos del Eterno para seguir forjando el carácter en mí. Se establecen como esos hombres que a través de todas esas críticas lo que nos están haciendo es ser más fuertes, más determinados, más comprometidos. Cada situación que se presenta, cada prueba que viene en nuestra vida no es para destruirnos, es simplemente para avanzar, para promovernos. Y en eso consiste la vida, en poder caminar, en poder avanzar, en hacer las cosas como el Señor las quiere. Pero para poder estar en sintonía con Él, necesitamos estar en su presencia. Necesitamos estar allí. No lea simplemente, no ore a través de un monólogo. Hable con el Señor. Que el Señor se transforme realmente en su amigo. Que usted pueda oír su voz. Guarde silencio, aprenda a oír el silencio. Dice la palabra que cuando Elías se fue a la cueva huyendo, dice que el Señor empezó a manifestarse. Y empezaron a haber truenos. Y el Señor no estaba allí. Empezó a ver como terremoto y el Señor no estaba allí. Y empezamos a ver muchas manifestaciones y el Eterno no estaba allí. ¿Dónde se mostró el Señor? En el silencio, en una brisa suave, suave. El Señor es delicado, el Señor es un caballero, no lo va a forzar, no lo va a obligar, Él simplemente lo invita. En esa brisa suave, en ese silencio se manifestó. Y la pregunta que le hizo fue, ¿qué haces aquí? Nosotros en la vida no podemos salir huyendo por las amenazas, por las críticas, las cosas que digan. Nosotros tenemos que ser personas que con el compromiso con el Eterno sea mayor que cualquier cosa que se levante. Porque aquello que se levanta en tu contra, haciendo la voluntad del Eterno, el Eterno se encarga de destruirlos. Uno tiene que aprender a dejar de luchar con sus propias fuerzas, para aprender a caminar con las fuerzas de Él. Esto no es con nuestra fuerza, ni con caballos, ni con nada. Es simplemente con la presencia del Eterno en nuestra vida. Eso es lo más importante. Tome en consideración que si eso no sucede, su vida está en peligro. Aquí lo que estamos colocando en balanza es que podamos ser parte del reino o no, que podemos entrar o no. Usted puede tener mucho conocimiento, pero hábleme de la experiencia con el Señor. No me hable de la letra ya yo me la sé. Hable de esa vivencia.
No viva de las glorias pasadas, no viva de que otro le dijo y a través de otro le habló. ¿Qué le habló a usted? ¿Qué le dijo? Cuando estaba en intimidad, ¿qué oyó? ¿Qué percibió? No es sentarnos en un monólogo absurdo. Usted no habla con una persona y la otra persona callada todo el tiempo y usted habla y se para y se va. Eso es hasta mala educación. Nuestra relación tiene que ser eso, relación. La convivencia con el Eterno tiene que ser nuestra verdad. Y tiene que ser tan importante para nosotros como respirar. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo esa experiencia? ¿Cuándo fue la última vez que el Eterno lo levantó y le dijo, ven? ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué le mostró? ¿Y qué hizo con aquello que le mostró? Si no tenemos esas experiencias, nos preguntamos entonces, ¿nuestra vida espiritual qué es? ¿Una religión? ¿Un ritual? ¿Qué tipo de vida tenemos entonces? Todo lo que nosotros vemos en la Escritura de grandes acontecimientos, todos los que vivieron esos acontecimientos, ninguno lo leyó. Nadie leyó del maná, nadie leyó del mar rojo, nadie leyó de una columna delante y otra atrás, nadie leyó de plagas, nadie. Esas fueron sus vivencias, que de ellas nosotros leemos, pero también tenemos que aprender a tener las propias. Tenemos que superar la letra. Por eso la palabra nos dice claramente que la letra mata, pero el espíritu de la letra nos vivifica. Cuando empezamos a entender el objetivo de por qué el Señor nos colocó lo que nos colocó en la palabra, cuando entendemos por qué nos habla como nos habla, en la Torah podemos conocer mucho más a aquel con quien compartimos, pero jamás va a ser igual aquel del cual usted lee o aquel con el cual usted habla personalmente, cara a cara. Usted puede leer mucho de mí, pero jamás va a ser igual a que se siente conmigo a hablar. Y necesitamos pasar a esa experiencia, necesitamos pasar a esa vivencia de estar en la presencia del Señor. Nuestras oraciones no pueden seguir siendo como muchas que criticamos a veces cuando vemos la Iglesia Católica. ¿Y acaso son diferentes las nuestras? Pero no estamos cayendo en la misma mecánica y en la misma rutina. No estamos cayendo en el mismo vacío. Estamos haciendo las cosas igual. Cuando la presencia del Eterno está usted es otro. Cuando usted está en la presencia del Eterno y usted camina a pesar de la adversidad, usted no la ve. El Señor lo eleva. Cuando usted está en la presencia del Eterno, a pesar de que se levante quien se levante, usted está confiado. Porque hay alguien que lo está llevando, hay alguien que lo está guiando y que pelea por usted y por mí. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Veamos lo que nos muestra la Escritura. Primer libro de Reyes 18:15. Vive Adonai de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré. Segundo libro de Reyes 3:14. Vive Adonai de los ejércitos, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Segundo libro de Reyes 5:16. Vive Adonai, en cuya presencia estoy. ¿Qué tienen en común? Las citas que acabamos de leer. Que estaban en la presencia del Eterno. En cuya presencia estoy. No en cuya presencia estaba. No en cuya presencia deseo estar. En cuya presencia estoy. Estoy. No estuve. No es que voy a estar. Si usted tuvo una experiencia ayer, entonces trabaje para tenerla de hoy. En este camino no se viven de glorias y experiencias pasadas. En este camino todos los días nos alimentamos de eso. De experimentar esa presencia, de ver su rostro, de poder estar allí, del que Él nos pueda guiar y decir hacia dónde vamos a ir. Nada mejor que el Eterno te diga a la derecha, a la izquierda, camina, párate. Eso hace que los pasos que tú das sean seguros, tengas confianza, porque quien te los está diciendo y quien te está guiando es el Señor.
Un creyente sin la presencia del Eterno es alguien que vive lo que define como fe en la mente. Un creyente sin la presencia del Eterno es alguien que vive lo que él define como fe, pero en la mente. La relación con el Eterno es un asunto intelectual. La relación con el Eterno es un asunto intelectual, del alma. No hay una vivencia donde el Eterno se pueda revelar, donde el Eterno se pueda hablar, donde Él pueda mostrarse, para indicarle el camino a transitar. Es de aquí, de la mente, no de su hombre interior. Por eso la relación con el Eterno está basada en el alma. Y así no se relaciona el Eterno. El Eterno se relaciona con nosotros a través de nuestro hombre interior. Pero hemos dicho previamente que el Eterno se comunica con sus hijos de acuerdo a su posición y su condición. ¿Por qué no me habla? Debería revisar en qué posición y en qué condición estoy. Debería revisar a dónde he caído. ¿Qué pasó? ¿Por qué se te apagó tu fuego? ¿Qué pasó? ¿Por qué tu vida se ha venido abajo? ¿Qué pasó que ya no tienes esas experiencias? ¿Qué pasó que no anhelas la vivencia con el Eterno? ¿Qué pasó que ahora te sientes tan vacío, tan solo? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Por qué ahora te abates? ¿Por qué te sientes tan triste en medio de circunstancias? Si el Eterno estuvo contigo, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora las circunstancias te mueven? ¿Por qué las situaciones te afligen? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te extraviaste? ¿Dónde te perdiste? ¿Qué pasó con la persona que en un momento dado tenía hambre y sed de la palabra? ¿Dónde está esa persona que en un momento dado tenía esa pasión por el Señor? Servir, vivir con el Eterno era lo más importante. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde? ¿Qué se hizo? ¿Dónde lo dejó botado? ¿Dónde lo dejó encerrado? Esa persona tiene que despertar. Esa persona tiene que volver a salir. No podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber algo dentro de nosotros que nos cambie. Y para eso el Señor tiene que quebrantarnos. Y no hay quebrantamiento si no hay padecimiento. Nadie es quebrantado riéndose. El quebrantamiento es doloroso, se sufre. Porque te muestra el Eterno cuán bajo has caído, qué tan lejos estás de Él, que te puedes perder, que te puede desechar sin darte cuenta por atentar contra Él. ¿Por qué no tienes ese gozo? ¿Por qué no tienes esa paz? ¿Por qué no vienes con ese rostro resplandeciente? ¿Por qué vienes abatido, derrotado, cansado? ¿De dónde vienes? Como te presentes, te diré con quién estuviste. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, todo cambia. Todo es diferente, todo tiene sentido. Usted se siente vivo. Pasa de blanco y negro a color. Su vida es otra. Usted tiene esperanza, usted tiene expectativas de la vida. Usted se llena de ese gozo, de esa emoción, de que algo grande va a pasar. No se queje tanto. Sea agradecido. Como dice la palabra, hay que levantarnos y resplandecer. Y eso solamente puede lograrse en la presencia del Señor. No está todo dicho de usted. Hay muchas cosas que el Eterno todavía falta por hacer. Pero está dormido. Tiene que despertar. Y usted va caminando por ahí como un zombie. No, llénese de la presencia del Señor. Siéntase vivo. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de las condiciones que sean adversas, usted está alegre. Usted está en paz. Porque usted está reposando en el Señor. Si no tenemos la presencia del Eterno en nuestra vida, entonces nuestra fe es vana. Porque simplemente es un concepto que tenemos. Si no hay una vivencia donde el Eterno se revele, donde el Eterno nos hable, donde el Eterno nos muestre el camino a transitar,
¿Cómo podemos caminar? Y cuando Él nos muestra y cuando Él nos indica, aunque todos no te entiendan y mucho menos lo acepten, ese no es problema de ellos. No le des importancia. No le des valor. Las palabras del Eterno tienen que ser las valiosas, no las del mundo. No lo que diga otra persona. Lo que el Señor te lo reveló fue a ti. Por eso es que no te van a entender, por eso es que no lo van a aceptar, por eso es que te lo van a criticar y te lo van a juzgar. Pero cuando tú estás confiando en el Eterno, tú das los pasos seguros, porque reposas en Él. Y el día que te presentes delante de Él, entonces podrás presentarte como un obrero fiel, como alguien que supo correr la carrera, que nada lo detuvo, que siempre fue hacia adelante. Aprenda a verse como el Señor lo ve, pero para eso hay que intimar con el Padre. ¿Cómo yo voy a saber cómo el Eterno me ve si no paso tiempo con Él? No hay revelación si no hay intimidad. Y si no hay intimidad, no hay presencia. Y si en la presencia usted no está ungido, la religiosidad, la rutina adormece la vida del hombre, apresándolo en la realidad, afectando su identidad y su propósito. Es como si estuviera en un coma inducido. Está vivo, pero por los aparatos. ¿Cuánta gente no conocemos que tienen tanto conocimiento de la Torá, que saben tanto del hebreo, que saben tantos detalles, que saben tantos puntos, tantos midrash, y no tienen una relación con el Señor? Todos los de ellos son conceptos y letras, carentes de una verdadera relación. Gente huérfana, que caminan por costumbre, llenos de religiosidad y de teología, de la cual se sienten muy orgullosos. Y orar para ellos se ha transformado en un ejercicio mental. Todo este tipo de situaciones, de pruebas y procesos en la vida, simplemente tienen el objetivo de hacerlo a usted alguien mejor. Dele la lectura apropiada a los problemas. Sepa leer las situaciones que se presentan. No piense que algo es casualidad. Muchas cosas que pasan en nuestra vida son los llamados de atención del Eterno, que nos dice: ven, quiero hablar contigo, quiero intimar contigo. Y nos envía todo este tipo de situaciones, o como llaman algunos rabinos, cartas de amor, para que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta que nos está llamando. Podamos entrar en su presencia, podamos buscarle, poder estar allí en intimidad con Él. No hay una experiencia más maravillosa que estar con Él. No hay nada que se compare a eso, nada. Isaías 55:6. Isaías 55:6. Tenemos que buscarles, ¿cómo? Mientras puede ser hallado. Quiere decir que puede presentarse una situación en que usted no lo halle. Que usted desee, como la Virgen, querer tener aceite y sea demasiado tarde. Así como la gente que se burlaba de Noa, pero luego que vino el diluvio estaban todos queriendo entrar. El Señor nos está dando una oportunidad de poder hacer las cosas. ¿Por qué llegar hasta el último momento para hacer aquello que debemos? Nosotros no podemos permitir que nos salvemos como por fuego. Tenemos que llamarle en tanto que está cercano. O sea, puede llegar un momento en que se vaya alejando y ya no lo oiga. Ya no lo oiga. Mientras puede ser hallado y mientras está cercano, entonces busquémosle y llamémosle. No tenemos otra opción. El problema en nosotros muchas veces es la ceguera espiritual. Y el hecho de no ver, de no darle la lectura apropiada a las cosas que nos pasan. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué tenemos las situaciones que tenemos? La ceguera espiritual no te permite extender tu visión más allá de unos metros. La ceguera espiritual no te permite que tú puedas desarrollar ese neshama, no te permite desarrollar espiritualmente, te estanca. Porque tú solamente estás viendo de frente, tienes una visión dentro de una caja, una mente en cajón. El Señor no puede derramar sobre ti algo nuevo, algo fresco, con un odre viejo.
Tiene que destruir tu estructura, tiene que destruirte, tiene que despedazarlo. Y no hay nada más doloroso que el proceso de quebrantamiento, pero es mejor ser quebrantado para que te pueda llenar con aceite fresco, para que te pueda ungir. ¿Qué dice Jeremías? Capítulo 48, verso 10. Maldito el que sea indolente para realizarle el trabajo del Señor. Hay otras expresiones para esa palabra en hebreo. Dice, maldito el que sea negligente, indolente, que viva de la apariencia, irreverente, descuidado y frío. Una persona que sirve de esa forma no está sirviendo. Puede sentir que está haciendo un trabajo, pero no está ejecutando el servicio que el Señor le demanda. El servicio al Eterno debe ir en línea con su plan para poder sobreedificar en el fundamento que haya establecido. Y eso solamente se hace a través de gente de fe. Y la fe es la manera como nosotros expresamos nuestra fidelidad a aquel que nos llamó. ¿Cómo poder servir? ¿Cómo poder servir cuando la palabra dice que sobre nosotros puede haber una maldición? Maldito el que sea negligente, indolente, frío, descuidado, que viva de la apariencia, irreverente para realizar el trabajo del Señor. Bajo esa condición, ¿qué tipo de servicio podemos prestar? ¿Qué tipo de trabajo al Señor podemos brindar? Seríamos personas que estamos queriendo hacer muchas cosas y al final no hacemos nada. Dice la palabra en Mateo 7, 21 al 23, que muchos se van a presentar. Señor, Señor, y en tu nombre sanamos, echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos todo esto. ¿Qué dice el Señor? Apartados de mí que no los conozco. Si no te conoce, es porque nunca tuviste una relación con Él. Si no te conoce, es porque no tienes identidad. Si no te conoce, es porque nunca tuviste propósito. ¿Dónde estabas entonces? No es el que me dice Señor, Señor el que entra, sino el que hace la voluntad del Padre. Ahí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿La voluntad de quién estamos haciendo? Cuando usted toma una decisión de hacer o no hacer, de actuar o no actuar, ¿es la voluntad de quién? El trabajo del Eterno a través del Espíritu en santidad es poder guiarnos siempre a la verdad, que muchas veces ignoramos o a veces la conocemos pero nos resistimos. Por lo tanto, debe ser quebrada, debe ser quebrantada nuestra alma, y eso nos va a golpear con todo. El proceso de quebrantamiento es un proceso de despedazar, de hacer añicos algo, ya que en esa condición hay una barrera que impide que podamos aceptar la verdad revelada. Y por eso nuestra mente con el tiempo se transforma en una fortaleza, con estructuras indestructibles. Y ella establece entonces qué aceptamos y qué rechazamos, qué es verdad o qué es mentira, qué estamos estableciendo como bueno o como malo. El propósito de todo hijo del Eterno es poder llegar a un nivel espiritual que le permita estar en condiciones de ser parte del reino. Quiere decir que aquí lo que está en juego es nuestra vida. Aquí lo que está en juego es si entramos o no entramos. Y eso solo se logra a través de la santidad, la cual se adquiere en un proceso guiado de la mano del Eterno. Para ello es necesario tener una relación íntima con Él, que sea diario. Y de esta manera podremos obtener algo tan valioso como es la unción para lograr grandes objetivos. Pero no puede haber una unción si no hay presencia del Señor. La presencia del Señor es lo que nos hace estar cerca de Él, intimar con Él y conocer. La unción es aquello que el Señor nos da para poder actuar de acuerdo a lo que nos otorgó como dones o como talento. Y eso lo activa la fe. ¿Qué tanto yo le creo? ¿Qué tanto yo confío? ¿Qué tanto yo obedezco? Eso es lo que hará que en medio de esa presencia el Eterno pueda entonces ungirme. Pueda haber esa unción. Y cada día lo estará haciendo y habrá siempre una unción fresca. No se puede vivir sirviendo al Eterno con la unción de otro. No se puede servir con unción prestada. No se puede vivir y servir
a través de experiencias pasadas. Cuando el Señor me usó en tal caso, cuando el Señor me usó en tal parte, cuando el Señor me habló, cuando el Señor me direccionó, el pasado es pasado. Todos los días tenemos que entrar en una relación con el Eterno que nos permita tener esa presencia y esa unción que nos haga siempre ir hacia adelante, que nos haga avanzar. Salmos 31:20. En lo secreto de tu presencia. Estar en la presencia del Señor es como estar en un lugar secreto. Dice la palabra, lo vas a esconder de la conspiración del hombre. Dice que en lo secreto de tu presencia los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. La gente menosprecia la presencia del Eterno, sea por rebeldía o por ignorancia. De igual manera se hace un gran daño porque es como caminar con los ojos cerrados. El Eterno da la oportunidad a todos para tener una relación cercana a Él. El asunto es que no es valorada. Cuando sabes qué debes hacer y no lo haces, es pecado. La omisión de la responsabilidad es una alta traición. Tus acciones determinan tu compromiso con el Eterno. Por eso, para ser ungido, para ser usado, para servir, se debe pagar un precio. Y allí es donde el Eterno empieza a exigirte, a demandarte, a procesarte, a llevarte como si fuera de la mano. No hay nada que te limite excepto tu mente. No hay nada que te ponga una barrera excepto tu mente. Trabajar y servir al Señor es algo para personas que pueden caminar de forma ilimitada. Tener la plena confianza que lo que el Señor está haciendo en mi vida y lo que está permitiendo es su voluntad para llevarme a un nivel mayor y poder prestar un servicio mejor. Poder ir más allá de lo que mi mente puede concebir. Poder llegar más lejos de lo que puedan ser mis sueños. El Eterno siempre tiene grandes planes para nosotros. El problema es que no pasamos tiempo con Él para oírlos. Si pasáramos tiempo delante del Eterno, pudiéramos oír todo lo que Él tiene establecido para nosotros como propósito, y que eso le daría sentido a la vida y poder caminar tranquilos. Debemos llegar a la presencia del Eterno con actitudes correctas. Siempre hemos dicho, los años de vida los determina el Señor, pero cada día de esos años yo decido vivirlos. La pregunta es, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué está haciendo con cada día que el Señor le regala? ¿Qué provecho le está sacando? ¿Qué tanto le aporta a su desarrollo espiritual? ¿Cuánto ve usted que está avanzando? ¿Cuánto ve usted que el Señor lo está promoviendo? ¿Tú eres el mismo que llegaste? ¿O eres otro? ¿Subiste o bajaste? ¿Dónde estamos? Para poder entender los pasos que estamos dando, para poder entender hacia dónde vamos. No podemos andar como un barco sin timón. No podemos andar en el desierto sin brújula. Necesitamos estar en la presencia del Señor. Y estando en la presencia del Señor, todas estas cargas, todas estas situaciones nos las va a quitar. Y vendrán tiempos de refrigerio. Y vendrán mejores condiciones. Y viviremos otras situaciones. Pero tenemos que aprender a caminar por el desierto. Tenemos que aprender a superar los valles de aflicción. Situaciones y circunstancias fuertes pasamos todos. ¿Quién no ha pasado por una tribulación? ¿Quién no ha pasado por un momento duro? Pero ¿dónde está usted ahora? ¿Dónde? Esa situación que en el momento estaba viviendo y usted pensó que lo iba a destruir, ¿no lo destruyó? Lo fortaleció, conoció más al Señor, se llenó de paz, pudo entender muchas cosas, intimó más con el Eterno. ¿Cuánto no trajo ese precio que tuvo que pagar? Eso que usted veía venir y que pensó que lo iba a destruir, que lo iba a matar, lo hizo alguien más espiritual. Lo hizo ser una persona mejor. Lo hizo ser alguien que puede creer y confiar en el Eterno y que estamos en sus manos.
Y que mientras que estemos en sus manos, todo es para bien. Poder entrar en la presencia del Señor tiene que ser con alabanza. Tenemos que aclamarles con cántico. Servir al Eterno tiene que ser con alegría. Tenemos suficientes motivos para servirle. Venir en la presencia del Eterno tiene que ser con regocijo. No es simplemente el gozo que fluye dentro de nosotros sin saber el motivo. No. El regocijo va más allá. El regocijo es algo que tú tienes dentro y no sabes por qué y te provoca danzar, gritar, brincar y hacer cualquier cosa. No es motivado de afuera. Es que nace de adentro. Es aquello que se origina como un volcán. Y tú no sabes por qué estás alegre, tú no sabes por qué te sientes bien, pero el asunto es que te sientes bien. Y tú empiezas a mirar más allá y empiezas a ver que se despeja el cielo. Y empiezas a llenarte de esperanza, empiezas a soñar, empiezas a ver que hay grandes cosas para ti. El asunto es que tienes que dar pasos, el asunto es que tienes que despertar, que debes tomar decisiones. Y pueden ser muy duras, pero es mejor que morir. Pueden ser muy fuertes, pero es mejor, porque el reino de los cielos dice que está basado ¿en qué? En gente valiente. Y son los valientes o los violentos los que arrebatan las bendiciones. Y si usted cree que es cobarde, eso es mentira. Porque si fuera usted cobarde, el Eterno no lo hubiera escogido. Ahora que usted no sepa lo valiente que es, lo va a descubrir en la prueba. Que usted no sepa de qué está hecho, en la prueba lo va a saber. Que usted no sepa la capacidad que usted tiene de poder levantarse en medio de la adversidad, ahí es donde usted lo va a descubrir. Para el Señor era muy fácil evitar que pudieran caer en el horno de fuego o en la fosa de los leones. Hubiera matado a los leones, hubiera destruido la fosa y el horno. Pero ¿dónde se glorificó el Señor? Hubiera sido un gran milagro que explotara el horno. El milagro. Pero cuán impactante es verlo en el fuego y que no se queme. Cuán impactante es para la persona verse dentro del fuego y que no pasa nada. Cuando esa persona salió del horno, esa persona pensaba, asumió y aceptó que podía hacer de todo. Porque si el fuego no me destruyó, nada me destruye. El Señor pudo haber matado a los leones. Sin embargo, no fue así. Y cuando salieron de allí, salieron más fortalecidos. Las pruebas no te destruyen. Las pruebas te fortalecen. Las pruebas no vienen para sacarte. Las pruebas vienen para promoverte. El pasado no te define. El pasado te preparó para este tiempo. Y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que intimar más con Él. No solamente en los momentos difíciles, sino también en las buenas. Que se transforme en un estilo de vida. Que podamos experimentar su presencia siempre. Que podamos estar delante de Él, oyendo siempre su voz. Poder contemplar y disfrutar su hermosura. No hay nada mejor que eso. Usted puede venir con lo peor en su mente, cargado, mal, frustrado, desesperado, angustiado, como usted quiera definirlo. Pero en el momento que usted entra en la presencia del Señor, las cosas cambian por completo. Eso es otro mundo, esa es otra dimensión. Eso es algo totalmente diferente. Esta realidad se supera. Usted pasa para otro plano. En su Neshama no existe el tiempo, no existe el espacio. Cuando vemos nosotros, los hombres del Eterno, guiados por su Neshama, podían ver el pasado, podían ver el futuro. En Apocalipsis vemos claramente que le dice el ángel que le va a revelar y le dice, ven, sube. Por lo tanto, el tiempo y el espacio no existen para nuestro Neshama, existen para nuestra alma. Pero el trato del Eterno con nosotros es en nuestro Neshama. Y cuando usted está en medio de Él, cuando usted está disfrutando la presencia del Señor, el Señor lo saca de toda esta circunstancia, de todo esto, y lo lleva a ese lugar secreto. Y ahí usted puede reposar, ahí usted puede convivir, compartir con el Eterno y es guardado de todo. Y ese es el momento que usted no quiere que termine jamás. Ese es el momento que usted no quiere que lo interrumpan. Ese es el momento en que usted no siente nada de lo físico, de su cuerpo. Usted está en otra dimensión. Usted está en otro plano.
Ese es otro mundo. Nosotros tenemos que anhelar ver esa verdad, no vivir sujetos a esta realidad que nos apresa. Todo esto es una gran mentira, todo esto. Nada de esto es verdad. Si nosotros pudiéramos ver la verdad, nos reiríamos de esta realidad. Si pudiéramos transitar por la verdad y estuviéramos ahorita en este momento aquí sin aguantar la risa de viendo la realidad tan absurda, de cómo gente puede creer esa mentira y vivir conforme a ella. Pero para que eso pase, usted y yo necesitamos estar en la presencia del Señor. Necesitamos compartir con Él. Necesitamos estar cerca de Él. Poder estar con Él. No está dicho todo de usted. Hay muchas cosas que todavía el Eterno falta y que quiere hacer con usted. Pero lo está llamando, lo está invitando. Despierte. Esté presto a oír. No sea el mismo. Atrévase a cambiar. Atrévase a ser otro. No sea conformista. No podemos seguir siendo los mismos. La persona que empezó a confiar en el Eterno y que le depositó la vida a Él y empezó a conocer la Torá, hoy debe tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser en pro de crecer, de avanzar. No se estanque, porque el Eterno tiene grandes cosas para usted. Piense en grande. No se limite. No se limite. Porque para el Señor no hay limitaciones. El hecho de estar vivos ya es un gran milagro. ¿Cuántas cosas no han pasado en su vida que son un milagro? ¿Cuántas? Si el Eterno pudo hacer eso, ¿no podrá hacer otra cosa? Lo que necesitamos dar son los pasos. Dar pasos. Y buscar. Y estar. Y allí escudriñar y buscar y buscar y buscar y buscar constantemente. Ser perseverante. Tenemos que buscar la presencia del Eterno como si estuviéramos buscando un gran tesoro. Los grandes tesoros y las grandes cosas no se encuentran en la orilla. Se encuentran adentro, en lo profundo. Allí lo está invitando el Eterno. Venga a la profundidad. ¿Hasta cuándo en la orilla? No se entretenga más, no juegue más. Venga, que el Señor lo está esperando. El Señor quiere hacer algo. El asunto es que no estamos prestando atención. El Señor puede hacer grandes cosas, pero estamos colocando el oído y la mente en otras. Todo lo que el Eterno tiene para nosotros está allí y nos los quiere revelar, nos los quiere mostrar. El asunto es que no estamos oyendo porque no estamos buscando. Y hasta que no busquemos su presencia de manera incesante, sin parar, siendo perseverante y constante, hasta que no estemos allí, como Jacob con el ángel, entonces no vamos a recibir lo que es para nosotros. Usted tiene que aprender a luchar. Luche sus batallas. Pelee la buena guerra. Las cosas se obtienen es luchando. Nadie le va a regalar nada. Nadie. Tiene que luchar para conseguirlo. Y la lucha es fácil, porque la lucha más grande es contra nosotros mismos. La conquista más grande, dice los sabios, que es conquistarnos a nosotros. Empiece por allí. Empiece por allí. Cuando usted empieza a conquistarse, cuando usted empieza a verse como el Eterno lo ve, cuando usted empieza a caminar en fe, cuando usted tenga confianza, cuando usted no se esté buscando dentro de su mente tantas cosas, tantas excusas y tantas cuestiones que le pasan por la mente, empezará a caminar y a ver las cosas a través de su hombre interior. Entonces usted no va a dudar nada, usted no va a cuestionar nada. Ya usted no va a estar preguntándose si es o no es, usted simplemente lo va a hacer. No puede ser que tengamos más fe para creer la mentira del enemigo que para creer la verdad del Señor. ¿Qué puede hacer el Eterno? ¿Qué puede hacer el Eterno que no haya hecho? ¿Acaso hay algo imposible para mí, dice el Señor? Si para Él no hay nada imposible, entonces búsquelo. Búsquelo. Entre en la presencia del Señor para que su vida cambie por completo, para que deje de existir para vivir, para que tenga sentido cuando usted abre los ojos y no se lo coma la mecánica y la rutina de este mundo. Este sistema lo está destruyendo. ¿Qué pasó con el pueblo en Egipto? La congoja de espíritu
no les permitía oír la voz del Eterno ni de Moisés. Todo lo que está sucediendo alrededor, lo que hace es distraerlo. Evita que usted busque al Señor. No quiere que usted oiga la voz del Eterno. Por lo tanto, tiene que haber un trabajo que vaya más allá, que nos permita entrar donde no hemos podido entrar. Hay una puerta que está esperando ser abierta y usted tiene la llave. Úsela, ábrela y pase. Esa puerta está allí. ¿Cuántas cosas no hay detrás de esa puerta? Y el Señor le dio la llave. Lo que necesita es entrar en la presencia, confiar en el Eterno, tener fe y accionar. Y abra la puerta y pase. No le crea más las mentiras al enemigo, no crea más las mentiras de su alma y mucho menos de Eliezer Hará. De que todos pueden menos usted, de que todos llegan menos usted, que a otros le hablan menos a mí, que otros son más espirituales menos yo, que yo estoy perdiendo el tiempo, que cuando me va a hablar a mí, que yo quisiera tener lo que otros tienen, que todos terminan sus problemas menos yo, que la tribulación mía parece que no va a terminar. Pero el Señor nada es imposible, eso no es así. No crea las mentiras, aprenda a abrazar la verdad y créala. Confíe en el Eterno. ¿Qué no va a hacer el Eterno por usted y por mí? Si envió a su Hijo para que muriera, ¿cuánto más hacer otra cosa? Pero estar en la presencia del Eterno, no podemos llegar ni con soberbia ni con orgullo. No podemos llegar con egos. No. Así no podemos entrar. Así no tenemos cabida en la presencia del Señor. Daniel capítulo 10, verso 12. No tenga miedo. Si el Eterno está con usted, somos mayoría. No tenga miedo de lo que pueda hacer el hombre. No tenga miedo de nada. Sea valiente, sea osado. Señor, háblame y asuma los retos. Asuma los retos. Caminar en la Torá es una vida de retos. Es una vida de retos, es hacer cosas que nadie hace. Es hacer cosas que para muchos pueden ser una locura. Pueden ser cosas que todo el mundo puede cuestionar y señalar. Pero para el Eterno es su plan. Por eso es que la palabra dice claramente que para muchos el Evangelio, ¿qué es? Locura. Pero para los que somos hijos del Eterno, ¿qué es? Poder del cielo. Lo que para alguna persona puede ser una locura viéndonos, nosotros le respondemos con el poder del cielo. Para ti es una locura, mira esto. Pero para lograr eso, debemos estar en la presencia del Señor, pagar un precio y el que el Señor derrame su unción sobre nosotros. Y eso no se obtiene de la noche a la mañana. Hay que vivirlo. Hay que estar allí. El Señor le dijo a Daniel que no tema, no tema. ¿Por qué? Dispuso su corazón a entender. Quería saber lo que el Señor le estaba mostrando, quería entender cómo era eso. Pero él dispuso su corazón. Más allá de que yo lo entienda o no lo entienda, yo tengo que disponer mi corazón de hacer la voluntad del Señor. En este camino no estamos para entender, en este camino estamos para obedecer. En este camino no se pide que comprendamos, en este camino se pide que confiemos. Los grandes hombres del Eterno no es porque entendieron, es porque fueron fieles. No vamos a entrar al reino por ser la gente que más entendió, sino por la gente que más obedeció. Eso es lo que va a hacer la diferencia. No cuánto entendió, no cuánto comprendió, porque hay cosas que no vamos a entender jamás. Pero esa es la voluntad del Señor que es perfecta. A lo mejor no lo explicará en el reino, a lo mejor no, pero entramos. ¿Qué importa cuánto comprendemos? ¿Qué importa cuánto entendemos siempre y cuando hagamos su voluntad? No espere que otro entienda o comprenda o acepte lo que el Señor le está revelando. Porque si quiere que otro lo acepte, simplemente se lo revelará a otro. Lo que el Señor le está revelando a usted es un tesoro valioso que le está colocando en sus manos. Y hay que valorarlo. Y el valor se lo damos cuando lo guardamos en nuestro corazón y hacemos conforme a su voluntad. Por eso es que la palabra, a través del Mesías, nos dice que para poder hacer grandes cosas con el Señor, para poder llegar lejos, para poder ser personas con una mente que no esté limitada y que supera la realidad, dice, el grano de trigo tiene que morir. Si usted no muere, no da fruto.
El grano tiene el potencial que dentro de sí tiene vida. Y de ahí sale una matica y de esa matica salen muchas semillas. Pero para que eso pueda suceder, ¿qué tiene que pasar con el grano? Tiene que morir. Hay que enterrarlo. Y va a pasar por un proceso. Y ese proceso está siendo dado dentro del grano. Hasta que llega un momento en que el grano se abre. Y sale la vida. El Señor tiene que tratarnos de la misma forma. Tiene que enterrarnos. Tiene que matarnos. Y tratar internamente para que salga lo mejor de usted. Si nos quedamos afuera, simplemente vamos a hacer un grano más. Y no creo que sea lo que el Eterno está esperando de nosotros. Lo que el Eterno espera de nosotros es que podamos morir, que podamos hacer grandes cosas. ¿Qué es lo más asombroso que usted cree que pudiera ser para el Señor? Embarácese de eso. Créalo. Luche por eso. Luche por eso. No se ponga límites. El Eterno no lo está limitando. Si Pedro caminó por las aguas, ¿dónde vemos nosotros ese curso? ¿Dónde dan ese seminario? ¿Dónde dan esos talleres para caminar sobre las aguas? Eso lo logró porque vio al Mesías y el Mesías lo llamó. Pero luego empezó a mirar para los lados y se hundió. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué? Dudaste. Cuando el Señor lo llame, no dude. Jamás. No son inventos suyos, no son locuras, no son cosas de la cabeza. Piense bien lo que está pensando. No es así como el Señor trabaja. No es así como el Señor opera. El Señor nos llama a hacer cosas que no son entendibles. Tira la vara. ¿Y en qué se transformó la vara? ¿Y cómo le dijo que agarrara la vara? El Señor hace las cosas de forma que no se comprenden, porque tiene que destruir nuestra estructura. El odre viejo tiene que destruirlo. No se puede colocar vino nuevo en odre viejo. Tiene que preparar el odre. Nuestro odre tiene que ser procesado para que podamos recibir el vino nuevo. Ya ese vino se añejó, ya ese vino a lo mejor se dañó, ya el odre está quebrado. No sabemos qué es lo que está pasando con la vida. Pero lo que sí podemos es preparar un mejor odre y pedirle al Señor, fluye. Lléname de ese vino nuevo. Dame esa unción fresca. Pero ¿hasta cuándo le creemos al enemigo y al Señor no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo llevados como marionetas? Como si fuéramos zombies. Despierte. Despierte. Levántese. Luche. No podemos seguir así. Hay que buscar al Señor. Hay que intimar con el Señor. No vivamos de las experiencias que otros cuentan. No nos gocemos por los procesos y las pruebas y los retos de otros. Vivamos los nuestros, los propios, los que nos hacen crecer, los que nos hacen madurar, los que nos ayudan a nuestro desarrollo espiritual. No vivamos una vida como creyentes en el cuerpo de otro. En este camino no se vive de lo demás, se vive de nuestras experiencias, de nuestras vivencias. Por eso el Señor le dice a Daniel que no tema. Porque desde el primer día, no el segundo, no el tercero, no el cuarto, el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender, ¿qué dice luego? ¿Qué fue lo que hizo? Se humilló. Se humilló. Señor, si tú me escogiste, si tú me llamaste, si tú me has dado lo que me has dado, es porque yo soy la persona capacitada para eso. Tú no te equivocas, tú no cometes errores. Ayúdame a verme como tú me ves. Quita las dudas, quita las inquietudes, la zozobra. Hazme ser una persona serena, confiada. Que yo aprenda a caminar en fe. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, pueda estar sobre mí. No quiero seguir así. No quiero seguir debatiéndome entre qué es y qué no es. Quiero ser firme. Quiero ser fiel. Gracias porque me amas y porque me das oportunidades y porque no me desechas.
pero no quiero seguir caminando sobre la cuerda floja. No quiero que mi vida siga pendiendo de un hilo. Fortaléceme, ayúdame, revélate, muéstrame, y yo asumo los retos. Este camino es para gente valiente, gente de retos. Hay que seguir. Hay que seguir. Dice que Daniel, dice, cuando se humilló en la presencia, dice, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. ¿Que tuvo oposición? Claro que tuvo oposición. Veamos lo que pasó. Pero de que el Señor oyó, lo oyó. Y de que le respondió, le respondió. Que tarde no significa que nunca va a pasar. Que se atrase un poco para nuestro tiempo no significa que no va a llegar. Cuando buscas la presencia del Eterno, vas a poder entrar en un proceso el cual origina que muchas cosas en tu vida tengan que morir y otras tengan que nacer para tu bien. En la presencia del Eterno se dan dos procesos al mismo tiempo. Un hombre que tiene que ir muriendo, muriendo, muriendo y muriendo. Y otro a través de su hombre interior que se va fortaleciendo y creciendo y creciendo y creciendo. De esa manera se da el proceso. De esa forma se camina. Por eso estos procesos son de adaptación, porque son cambios profundos y continuos que está haciendo el Señor en nuestras vidas, cambiando, haciendo reajustes para poder nosotros acoplarnos a esta nueva etapa que nos está dando. Pero se debe tener cuidado, porque siempre surgen personas de menos nivel de fe, gente carente de revelación, que pudieran cuestionar, criticar, generar dudas, temores, si no estamos apercibidos de quiénes somos y a quién le estamos obedeciendo. Hay que tener mucha precaución. Sea precavido. ¿Cuáles son las personas que están cerca de usted en su proceso? ¿A cuál permitimos que se acerque y a cuál distanciamos? No porque sean peores, malos o algo, no, sino que no son las apropiadas para estar cerca. No son las personas que va a necesitar en ese tiempo que el Señor esté tratando con usted. Sin darse cuenta, esas personas pudieran entorpecer, pudieran distraer, pudieran afectar. Por eso en este camino, en estos procesos, no es que estamos haciendo excepción y acepción de personas, pero hay que ser selectivo a la hora de escoger gente que tenga un nivel de fe, que tenga una posición espiritual, que tenga un transitar, una vida para que esas personas puedan estar cerca. Sean las personas que el Eterno guíe, sean las personas que nos ayuden, que nos apoyen, que a través de ellos pueda el Señor confirmar muchas cosas. Es la única forma. ¿Quién está cerca de usted? ¿Qué tanto le está aportando? Es tan malo hacer lo malo como saber lo bueno y no hacerlo. La omisión no es excusa. Entonces no es que usted se ponga a buscar todo lo malo que usted hizo para poder convertirse y arrepentirse. No es empezar a rebuscar en su mente todos los pecados y transgresiones que usted cometió para poder entonces arrepentirse y convertirse. Lo que en verdad nosotros no nos permite avanzar, lo que nos estanca, lo que nos limita, aquello que no nos deja que arranquemos y demos lo mejor de nosotros, es lo bueno o lo que el Eterno demanda que no estamos haciendo. Porque fallas y errores vamos a cometer de aquí hasta que venga Mashiach. Entonces no es por lo que estamos haciendo, es por lo que estamos dejando de hacer. Y muchas cosas que dejamos de hacer son las herramientas que nos van a permitir superar lo malo que hacemos. Así que al dejar de hacer lo bueno, estamos dejando de avanzar, estamos dejando de crecer, de desarrollarnos, de cumplir con el propósito, de hacer de nuestra vida algo diferente. Buscar la presencia del Eterno es un proceso que a veces puede ser incómodo para la persona que no está acostumbrada, para la persona que apenas está comenzando. Usted puede pasar horas sin que el Eterno le hable. Y en el momento en que ya se está pasando todo el tiempo y usted se va a levantar, ahí es cuando se aparece el Señor. Todo el tiempo estuvo orando, 1 hora, 2 horas, se quedó callado. Media hora, 1 hora, no habló el Señor, bueno, me voy a parar, me voy a ir, ahí pum, se presenta el Señor. Puede ser incómodo,
estar en la presencia del Señor, porque el Eterno te va a mostrar aquello que debes cambiar. Y cuando el Señor muestra lo que tenemos que cambiar, nos va a meter en un proceso de quebrantamiento. Tiene que destruir aquello que está en nosotros entronado. Tiene que matar aquello que está en nosotros gobernando. Y la única forma es quebrantándolo. Y el proceso de quebrantamiento es un proceso en el cual el Señor despedaza, vuelve añicos la cosa. Y para poder superar esto, tenemos que estar siempre enfocados en el propósito. Ese propósito que hizo que surgiera en nosotros la búsqueda por estar con el Eterno. Y que el Eterno nos lo reveló y lo implantó en nuestro hombre interior. Y en eso se basa la fe. En tener plena confianza y estar convencido que a pesar de, yo lo creo y camino en eso. Yo no necesito entender, lo que sí necesito es obedecer. Yo no necesito comprender mucho. Yo lo que necesito es ser fiel. Ser una persona que el Eterno pueda confiar en mí. Todos nosotros podemos decir que confiamos en el Eterno. La pregunta es, ¿cuánto confía el Eterno en ustedes? ¿Cuánto confía el Eterno en mí? Si no empezamos a ser fieles en las pequeñas tareas, no vamos a llegar a hacer grandes cosas. Y vamos a morir en la orilla. Y no puede ser. No puede ser. Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. La vida de un creyente tiene que ser de esta manera. La vida de un creyente tiene que ser como un altar, donde siempre el fuego esté encendido, donde ese fuego nunca se apague. Vemos el caso de Shaul motivando, animando a siempre avivar el fuego. Nuestra vida como un altar debe estar siempre en ese proceso de mantenerlo encendido. En la Escritura aparecen innumerables de altares, cada uno con una finalidad específica. Sin embargo, poseían algo en común. ¿Qué es lo que hacía que los altares tuvieran algo en común? Ser un lugar y en momentos únicos tener una cita con el Eterno, donde el Señor se manifestaba y mostraba su gloria y la gente podía conectarse con Él. De esa manera, a través de ese altar y de ese fuego, era que se podía entablar una relación con el Eterno que facilitara ese proceso de unión con Él. Donde por medio de la palabra y la puesta en práctica podemos lograr afectar no solamente nuestra alma, sino ver esta realidad de otra forma. De tal manera que las vidas puedan ser selladas con la presencia del Eterno para caminar en una dimensión que nunca hemos caminado. Y esa es ser fieles a los principios que el Padre nos imparte a través de aquello que nos revela en intimidad. Lo que Él nos muestra, lo que Él nos revela, lo que Él nos dice en la presencia, eso no tiene comparación. Eso es algo que es incalculable. Eso es algo que el Señor reservó, que guardó para usted, para nadie más. Y eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Cuando vemos la Escritura, existían dos altares. Cuando hablamos del tabernáculo, del templo. El primero, o el altar externo, que ya era llamado de bronce, o del holocausto, nos da a entender que para llegar ante la presencia del Eterno, debemos quemar siempre algo en nuestras vidas. Siempre hay algo que matar delante de la presencia del Señor. Recomendación. Cuando usted pida al Eterno que le hable, prepárese para la respuesta. Usted no puede decir, Señor, háblame, si no está preparado para lo que va a oír. No vaya con una predisposición de que el Señor lo que le va a decir es bébase un vaso de agua. Porque el Señor le va a demandar cosas que le va a cambiar el sentido a su vida, que le va a explotar la cabeza. Porque el Señor va a querer cambiar su estructura, va a querer romper, destruir su mente. Y de esta manera poder expandirla para hacer grandes cosas. Una mente cerrada y limitada no funciona para el servicio. No funciona.
porque siempre va a estar coartada, siempre va a estar sujeta al razonamiento. Y el servicio al Eterno no es por razonamiento, es por fe. No se pueden razonar las cosas del Eterno. Por eso es que el mundo no las puede ver. Por eso es que el carnal no las puede ver. Dicen que se han de discernir espiritualmente. Por eso el espiritual juzga todo y no es juzgado por nadie. Si estos altares existían y nos demanda que quememos algo, la pregunta es, ¿qué tiene que quemar usted? ¿Qué le está pidiendo que queme? Porque cuando usted lo queme, usted puede tener acceso de pasar a otro lugar y a otra posición. Y eso lo acerca más al Eterno. Hasta que usted no lo queme, hasta ahí llega. Hasta que usted no lo sacrifique, usted no va a poder avanzar. Hasta que usted no coloque eso en el altar, usted no va a poder ser promovido. Por eso es que cuando llegamos a esa posición, buscando la presencia del Eterno, debemos tener expectativa de que algo en nosotros va a morir y estar abiertos a saber qué es lo que nos va a matar, qué es lo que nos va a pedir. Y de esa manera entonces el Eterno puede vivir en nosotros por medio de su palabra, la cual está cargada de principios y alineada a un plan para la redención. De esta manera es que podemos ser útiles en el servicio, es que podemos ser representantes dignos de su reino, solo caminando en fe. No se mate mucho la cabeza queriendo entender. Obedezca. Es simple. Es sencillo. Dé los pasos para que usted vea. Dé los pasos. Lo más difícil en la vida es dar un primer paso. Después que está usted dando un primer paso, va a dar el segundo y el tercero y demás se va a hacer más sencillo. Pero el secreto está en dar el primer paso. Y en el camino el Señor irá mostrando, y se irá mostrando. Y usted va a poder ir armando el rompecabezas. No podemos decidir o pensar con las piezas que tenemos aisladas. No nos está dando una lectura apropiada. Pero para tener ese rompecabezas completo necesitamos avanzar porque las piezas están adelante. No se las van a traer. No se las van a traer. Usted las tiene que buscar. Y para buscar tiene que caminar. Y allí usted va a poder ir armando ese rompecabezas. Y después que usted va a poder entender. Salmos 14.1. Salmos 14.2. Adonai miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Para qué? Aquí la palabra que aparece es entendido. En originales dice discernimiento. Discernimiento. Porque esto no tiene que ver con entender, porque esto no es del alma. El Eterno miró desde los cielos para ver si había alguien con discernimiento que buscara al Eterno. ¿Por qué no buscamos de Él? Porque nos falta discernimiento. Ese discernimiento que nos haga ver qué tan lejos, qué tan cerca estamos del Señor. Ese discernimiento que es tan importante en nuestras vidas. Si no tenemos ese discernimiento, no vamos a poder entender qué es lo correcto o lo incorrecto. Por eso es que la palabra nos dice que cuando caminamos en fe, cuando ejercitamos los sentidos, llegamos a alcanzar madurez y de esa manera podemos discernir entre el bien y el mal. Cuando usted empieza a buscar, Señor, muéstrame el propósito que tienes para mí, el propósito de mi vida, ¿por qué me creaste? Él se va a empezar a revelar. Y lo hará poquito a poco. Y eso amerita que tengamos un oído preparado para oír esa pequeña voz, ese susurro. Y de ahí vamos agarrando poquito a poco, gota a gota, hasta que se vaya transformando en algo más fluido, hasta que el Eterno se vaya expresando un poco más. La revelación siempre viene como resultado del propósito que el Eterno nos ha dado. Pero no podemos tener esa revelación si no somos sensibles a la voz del Eterno. Tenemos que educarnos en eso, tenemos que ejercitarnos en eso, en ser sensibles a la voz del Señor, para que entonces tengamos una verdadera relación con Él y no la que creemos tener, que es más intelectual que espiritual. Que hay momentos de angustia o de pesar, claro que sí, y en el cual el Eterno se va a presentar.
para decirnos que no estamos solos, que Él posee el control, que no temamos y que tengamos fe. No hay nada que esté fuera de las manos del Señor. El Señor tiene el control de todo, de todo. Por ello es que es importante el tiempo que dedicamos a esa búsqueda, a estar en la presencia del Señor, porque eso es lo que nos eleva en un momento para poder estar allí. Y esa revelación viene como resultado de esa relación íntima con el Eterno, basada en un propósito que Él tiene para nosotros. Pero ¿cómo podemos desarrollar esa revelación? Solamente la podemos desarrollar con la obediencia. En la medida que yo voy obedeciendo, la revelación se va ampliando. El Señor no le mostró todo a Abraham, el Señor no le mostró todo a Moisés. Se lo fue mostrando en la medida que fueron caminando y avanzando. Moisés se hubiera podido preguntar, Señor, ¿por qué no permitiste que yo supiera que íbamos a atravesar el mar en vez de estar angustiados aquí? ¿Por qué no me lo mostraste antes? Tranquilo, van a llegar al mar y te lo vas a abrir. Perfecto, vamos. Él no lo muestra porque quiere saber si tú tienes fe. Quiere saber si tú puedes tener una mente ilimitada. Una mente que vaya más allá, que no te aprese. Que tu hombre interior pueda dar pasos avanzados, grandes, que pueda seguir adelante, que no haya nada que te pueda coartar, que te pueda limitar o estancar. Por eso le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Entonces háblale y abre ese mar y punto. Y el mar no se abrió. Y el mar no se abrió. Tuvieron que entrar. Y cuando empezaron a entrar, creyendo en que se iba a abrir, el mar se fue abriendo. ¿Qué abrió el mar? La fe. Creyeron lo que el Señor les dijo. Hay un midrash que dice que el mar empezó a abrirse cuando el agua ya la tenían en el cuello. Ahí cualquiera pudiera claudicar. Sin embargo, vieron el milagro, porque el Señor no llega ni antes ni después. Llega en el momento justo. Y ahí empezó a abrirse el mar. Y pasaron. Pero luego que pasaron, atrás venían los enemigos. Y ese mismo mar que se abrió por fe, también se cerró y los mató. Y por eso hay cosas que en este momento nos pudieran atormentar. Hay cosas que nos pudieran preocupar, hay cosas que nos pudieran angustiar, que nos pudieran causar cualquier cosa. Pero todo eso que nos angustia, que nos preocupa, tenga siempre presente que se va a quedar en el mar. Que cuando usted atraviese y pase al otro lado, con usted y la fe, otros van a pasar. Pero aquellos que lo angustiaban van a morir. Usted no los va a ver más. Hoy quien lo critica mañana no lo verá. Hoy por el que se preocupaba mañana no va a estar. El Señor lo va a promover, el Señor lo va a llevar a otro lugar, lo va a llevar a otras cosas. Usted no va a estar perdiendo tiempo en pensar en gente que está estancada y que se quedó atrás. No hay tiempo para perder tiempo. Olvídese de eso, mírese adelante. Si lo mejor está allá, lo mejor de nuestra vida está siempre de frente. ¿O no? ¿No es así? Entonces caminemos, miremos hacia adelante. No tenemos que estar mirando hacia atrás no hay nada que buscar, nada que cambiar. Todo lo que el Eterno tiene para nosotros nos lo va colocando delante, por eso es caminar, avanzar. Tenemos que aprender a seguir esa voz interior. Tenemos que aprender a desarrollar una fe que nos permita creer y confiar en esa voz interna en la cual el Señor nos habla. Eso no es casualidad, eso no es una locura, eso no son ideas suyas, eso no son pensamientos suyos. Eso es algo que el Eterno está colocando. Eso es algo que el Eterno está colocando. Y evalúe para que vea qué cosas que está colocando que no tendrían sentido. Usted jamás las pensaría. Créale al Señor. Aprenda entrenándose en esa pequeña voz que le dice una o dos cositas para que mañana pueda desarrollar una relación y pueda tener una conversación. Para que usted pueda ir más allá. La senda de la vida
El Señor se la va a mostrar a usted, me la va a mostrar a mí. ¿Cuál es la senda que debemos transitar? Nos la va a mostrar, pero para mostrarla tenemos que hablar con Él, tenemos que oírlo. Si no, ¿cómo nos los muestra? Tenemos que pasar tiempo con Él. Pero luego de decir que nos va a mostrar la senda de vida, dice, en tu presencia, ¿qué hay? No hay simplemente un gozo, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Estar en la presencia del Señor es el mejor lugar. Es el lugar de reposo, es el lugar de refrigerio, es el lugar de paz, el lugar de alegría, donde podemos alimentarnos, nutrirnos, dejar las cargas y poder salir diferente a como entramos. Pero necesitamos entrar. Necesitamos entrar. Primer libro de Crónicas, 16:11. Busquemos a Adonai y su poder. Pero es que el poder viene por la unción. Si no hay una búsqueda del Señor, si no caminamos en fe, si no obedecemos y pasamos tiempo en esa presencia, no va a haber unción. Y sin unción no hay poder. La unción es lo que hace que usted pueda hacer cosas que nadie hace. La unción es el poder que el Señor derrama sobre usted. Y eso solamente expresa la presencia del Señor. Hay que buscar al Señor y su poder. O sea, lo que está diciendo es, busca del Señor y que Él coloque su unción en ti. Pero ¿qué dice luego? Buscad su rostro ¿cuántas veces? Siempre, continuamente. O sea, no es que hoy lo buscamos y mañana nos vamos de vacaciones. No es que hoy tenemos una experiencia y nos dura una semana. Todos los días usted busca la presencia del Señor porque usted todos los días duerme, todos los días come. Igual es la presencia del Señor en nuestra vida. La búsqueda de la presencia del Señor tiene que ser a diario. Todos los días tenemos que estar en ese altar, siempre avivar ese fuego, siempre buscar esa presencia, que el Señor pueda confiar en nosotros, que el Señor nos pueda ungir, que podamos ser útiles para la tarea que nos tiene encomendada, que podamos ser luz y sal para otros, que podamos bendecir. Pero para ello tenemos que buscar siempre el rostro. La búsqueda del rostro del Señor es algo continuo, siempre debemos buscarlo. No se canse de hacerlo. No viva de que hoy lo buscó y tuvo una experiencia y con eso usted va a estar toda una semana en esa éxtasis. No. Yo no me conformo con eso. Yo no me siento satisfecho nunca espiritualmente. Soy una persona que sufre de eso, de insatisfacción espiritual. Yo no sé si existirá, pero de eso sufro. Porque yo nunca me siento satisfecho. Yo siempre quiero que el Señor me lleve a otro nivel. Siempre quiero que el Señor me dé más. Siempre quiero un nuevo reto. Siempre quiero algo que el Señor me demande. Y en ese sentido, yo no sé qué es retroceder. Como dice la palabra, así me abandonen todos, así mi padre y mi madre me abandonen, pero el Eterno no. Y eso es lo que me importa, que el Eterno siempre esté conmigo, que yo pueda ser una persona que el Eterno pueda confiar, que el Eterno no diga, ese después más adelante se echa para atrás, ese cuando pegue la presión se devuelve, cuando venga esto se aparta. No. Que pueda haber en nosotros personas que comienzan una tarea y la terminan, que la concluyen, que no somos cobardes. Y ser cobarde no es que usted no tenga en un momento miedo o algo. Claro que sí. En un momento podemos tener ciertos miedos, pero mientras que el miedo no me paralice, todo está bien. ¿Quién dijo que los valientes no tienen miedo? El valiente puede tener miedo, pero también tiene osadía. Y eso hace que dé los pasos. El miedo no nos puede paralizar, el miedo no nos puede estancar. El miedo hay que superarlo. Y se supera dando el paso. Hasta ahí llegó el miedo. Buscad al Señor y su poder. Buscad su rostro continuamente. Y esa es la única forma de poder caminar. Una persona que no busca la presencia del Eterno carece de propósito y con ende de revelación.
su vida se transformaría en un experimento, donde el ensayo y el error determinan su curso. Es un gran dilema la falta de significado y de propósito en cada vida o en cada persona. La vida no puede estar transitándose sin objetivos. No es un ejercicio repetitivo, rutinario. La persona más pobre en el mundo es aquel carente de una relación genuina con el Eterno, porque no posee revelación. Sin revelación la vida pierde sentido. Salmo 73, 27. Si no nos estamos acercando, si no me estoy aproximando, entonces voy a perecer. ¿Cómo yo puedo esperar grandes cosas en mi vida si yo me estoy distanciando? Y la palabra dice que el que se aparta el Señor lo destruye. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Evalúe un momento su vida y revise, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué error estoy cometiendo? Nada en nuestra vida es de manera casual, nada es fortuito, todo tiene un porqué. Y a lo mejor no nos estamos haciendo las preguntas apropiadas. No se distraiga, apague las voces, cierre los oídos y abra su neshama y aprenda a oír la voz del Señor. Búsquelo mientras puede ser hallado. Búsquelo. No podemos seguir teniendo un concepto del Señor intelectual. Se tiene que transformar en una vida, en un día a día. Pasemos de la letra a la acción, para que no sea letra muerta. Crea en el Señor y avance, camine. El Señor nos está llamando a despertar. Despiértate tú que duermes. No podemos seguir en ese letargo, en esa indiferencia. Puede haber algo de parte del Eterno que haga que usted haga ajustes, cambio y asumas nuevos retos. Este camino no es fácil, pero tampoco es imposible si vamos de la mano del Señor. No se quede mirando lo que otros cuentan. Cuente su propia historia. No viva de lo que otros dicen. Llénese de fe y también cuente sus experiencias. No deje que otros vivan lo que usted también pudiera vivir. Dese la oportunidad. Busquemos. ¿Qué nos impide buscar? ¿Qué nos ata? ¿Qué es lo que nos limita? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es tiempo de búsqueda. Busque al Señor, doble rodilla, háblame Señor, revélame. Y eso sí, jamás olvide. Usted busca al Eterno, usted quiere que le revele, prepárese para lo que le va a mostrar.